Firsion 2007. Firsion es un concepto absolutamente especial de vino. No tiene nada que ver con ningún otro vino que hacemos en la bodega. Procede de los viñedos más viejos, pero no de todo el viñedo, solamente algunas plantas de esta viña y solamente algunos años. Tiene que producirse una conjunción de efectos muy importantes. Las plantas que tienen una predeterminación a dar este tipo de uva, los suelos pobres, suelos vitícolas, que regulan absolutamente el vigor y la producción, y la añada que hace que los taninos estén muy maduros ya dentro del propio racimo. Este es el concepto de Firsion. Procede de la polimerización de los taninos en la propia viña. Vendimiarlo es como buscar hongos en el bosque. Esta planta sí, aquella también, estas otras 50 de allí no. Hay que ir buscándolo, pero realmente lo que se consigue es espectacular. No hace falta tener una larga crianza, porque esa crianza ya se ha hecho en la propia planta. Por lo tanto, con 9-10 meses de crianza, los vinos están suficientemente redondos y la madera, que habitualmente se encarga de robar parte de esa fruta y de sensaciones del campo, en este caso deja el vino totalmente despejado y sus matices están brillando por todos los costados. A nivel de cata, vemos un color profundísimo de cereza negra, muy hondo, casi impenetrable. En la nariz encontramos primero una cortina de humo, habitual en los Firsion, que hay que separarla para poder meterte dentro del vino. Después aparecen las frutas pequeñitas, rojas y negras, moras, arándanos, grosellas. Siempre cacao, una línea de cacao. La flor de la violeta. La ligera sensación de la lluvia cuando va a llover, de la tierra húmeda. Una ligera turba. La boca es enorme, volumen que la llena plenamente, donde la frescura es el hilo conductor de todos los matices que hemos ido viendo en la nariz. Firsion siempre es un vino enigmático, complicado, maravilloso, con muchísimos matices, difícil de maridar. A veces pensamos que lo mejor es tomarlo solo, pensando, hablando con un amigo, pero realmente en la comida tiene su sitio. Y este sitio es entre el último plato y la primera parte del postre. Si el postre es de chocolate, muchísimo mejor. El maridaje se hace grande, funciona de maravilla. Es un vino que va a vivir mucho tiempo. La frescura del año 2007, un año atlántico, un año lluvioso, en el que llegó esa brisa del mar del norte que realmente nos llega a través del vino, esto le va a dar una vida suficiente como para guardarlo durante décadas. Seguro que el vino se va a hacer grande cada año, mayor, pero ya está listo para disfrutarlo.